Por lo tanto, en el 8, Camila de la Barrera, ha llegado Camila de la Barrera. Y quedamos en el punto 8. Ya vas, bachipollitos. Vamos viendo cómo resolvieron el punto 8. A ver, primer punto. ¿En qué tenemos que fijarnos primero ante esta pregunta? Porque dice, iba paso a paso la cadena polipeptídica que se codifica cuando se expresa la siguiente secuencia génica. Ya, aquí tenemos una doble hebra de ADN. Y hay que escribir paso a paso la cadena polipeptídica. Entonces, mis estimados y estimadas, ¿en qué se van a fijar primero? A ver, opiniones. Los sentidos y cuál es el ADN Los purificante y cuál es el templado. ya, los tíos, dice Camila, ¿alguna otra opinión? A ver, el cumpleañero. Que habla el cumpleañero. Ya, Bastián, Hola, ¿en qué profe. se va a fijar? ¿Cómo está, Bastián? Bien. Qué bueno. ¿Qué Ya, pasó? Bastián, ¿en qué? ¡Ay, qué pasó! No, no, no. ¿Ven Pero que empatudito este chiquillo? Ya, bueno. ¿En qué se va a fijar, Bastián, primero? en la traducción, ¿no es cierto? ¿En cuál estamos en la 8? En la 8, señor Ah, Salgado. primero me voy a fijar en el, en el primer cover. Es que Eh, ¿Ya? no hice la tarea. Oh, claro, Pero porque estoy de estaba de cumpleaños, cumpleaños, sí, tengo base porque libre. pensó que tenía salvoconducto, ¿cierto? Porque estaba de cumpleaños hoy día. Ya, ya, lo vamos a perdonar, lo vamos a perdonar. Doctor Larraín, a ver, don Oscar, ¿en qué se va a fijar primero Oscar Larraín? Camila dijo los sentidos, y marcó ahí Camila una hebra que va de 3 a 5. Yo no lo marqué. Yo pensé que lo había hecho ¿No lo usted, marcó? profe. No, yo No, no. yo no lo hice. Un Yo pensé que usted lo fantasma. estaba haciendo. No, tenemos un fantasma en el aula virtual. Ya, Oscar, ¿qué va a marcar primero Oscar? ¿O ¿En qué se va a fijar? ¿Cuál va a ser el primer detalle? Está pensando Oscar Larraín. A ver, ¿otra opinión? ¿De algún valiente o alguna valiente? En el sentido, si el transcrito primario va de 5 a 3, debería ser la base complementaria a ese transcrito, pero con ¿Ya? uracil. Claro. Entonces nos fijamos inmediatamente en la hebra que va de 3 a De 5 5. a 3. No, de 5 a ¿Sí? 3. ¿Cuál vamos a transcribir? ¿Cuál va a ser nuestra hebra templada? Se supone que queda igual que el ADN no templado, pero con uracilo. Y el ADN no Claro, templado es el que va de 5 a 3, ¿o no? el ADN no templado, claro, es el que va de 5 a 3. El templado el de 3 a El 5. templado es el que va de 3 a Va de 5. 3 a 5. Sí. Sí, ¿sí? Debería quedar igual que el de 5 a 3, pero con uracilo. Debería quedar igual de 5 a 3. Ahí alguien está escribiendo, no sé quién será, dice CUA. Eh, yo antes me fijaría de otra cosa. A ver, chiquillos. Daniela Gisler 2.0. ¿En qué se va a fijar primero Daniela Gisler 2.0? Antes de transcribir. Codón de inicio, dice Oscar. Pero no tenemos codón de inicio aquí en la secuencia. Porque es una parte de una secuencia de un gen. Supongamos que si este fuera el gen, ¿cierto? Bastante largo, nosotros estamos viendo esta partecita nomás del gen, ¿ya? Y el codón de inicio no está en el gen, don Oscar. El codón de inicio está en el ARN mensajero. Ya, Daniela 2.0. ¿En qué se va a fijar primero Daniela? Tranquila, Camila, tranquila, wey. Calladitos, bachipollitos.
se tienen que fijar en este detalle. ¿Ya? La flecha me está diciendo que la dirección de la transcripción es de izquierda a derecha. Por lo tanto, la ARN polimerasa está avanzando de izquierda a derecha, ¿cierto? Si yo colocara la flecha hacia allá, eso me estaría indicando que la ARN polimerasa está avanzando de derecha a izquierda, pero aquí está avanzando de izquierda a derecha. Por lo tanto, tenemos que elegir la hebra molde o templada que va de 3 a 5. ¿Me quedo aquí? Por lo tanto, elegimos la hebra superior. Este va a ser nuestro ADN templado. Si la ARN polimerasa fuera de derecha a izquierda, ahí elegiría, claro, la hebra de abajo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Ya, chicos, elegimos entonces la hebra superior como templado. 3 a 5. Escribir el transcrito de ARN. Quedaría igual que la hebra codificante, pero Ya, con escribirla ahí. A ver, ahí alguien escribió C-U-A, U-A-C, C-U-G, ya, U-G-U. Perfecto. ¿Ya? Entonces, al transcribir la hebra templada que va de 3 a 5, tenemos guanina, citosina, adenina, uracilo, ¿ya? Por complementariedad de bases. Y nos queda un segmento del ARN mensajero que va de 5 a 3, ¿cierto? Entonces, recordemos que la traducción es de 5 a 3, la traducción. La transcripción también es de 5 a 3, porque de 5 a 3 se están agregando ribonucleótidos complementarios. Y la replicación también es de 5 a 3, porque la ADN polimerasa agrega desoxinucleótidos complementarios de 5 a 3. ¿Ya? En todos los procesos siempre es de 5 a 3. Así nos hicieron, de 5 a 3. Six Mundus Creatus es, ¿cierto? Para los que saben. Daniel León se ríe. Tomás Alvear se ríe. Qué bien. Mañana, 27 del 6 del 2020. Sic Mundus Creatus es. Para los que saben. Ya, sigamos. ¿Qué hacemos ahora? Adán y Eva. Ah, principio y fin. Dos caras de la misma moneda. Tenemos entonces ARN que va de 5 a 3. ¿Qué hacemos ahora, mis estimados biólogos moleculares? Ahora traducimos. Vamos a traducir esta secuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Leer el primer codón, que es CUA. Listo. Traduzcan entonces y coloquemos la secuencia peptídica. Profe, la proteína final no tiene que ir con la metionina como primer aminoácido, ya que se requiere de eso para que se Claro, traduzca. pero lo que estaba diciendo delante es que esta secuencia es esta parte del gen, ¿ya? El gen empieza aquí, aquí va a estar el codón de inicio, el promotor, y después viene la primera base, y acá vamos a tener la secuencia de término. Por lo tanto, cuando transcribes todo el gen, en esta posición, más allá, ahí te va a aparecer el codón de inicio AUG, ¿ya? Por eso dice que es una secuencia génica, es una secuencia dentro del gen. Ya, chiquillos, escriban entonces la proteína o la secuencia peptídica que les resulta de esa traducción. Según yo es leucina, tirosina, leucina, cisteína. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? ¿Los demás? Leucina, tirosina, leucina, cisteína. Lo vamos a anotar acá. Leucina, tirosina, cisteína. Ahí está. ¿Ya? Exacto, muy bien. Entonces, muy fácil esto. Después hay que leer en el código genético CUA, CUA, ahí está leucina, UAC, UAC tirosina, CUG, CUG
leucina otra vez, y UGU, cisteína. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo Profe, el bien? 7 no lo hicimos. Me confundí con la Profe, tabla de la página anterior. Ya, ¿esto lo alcanzamos a hacer el otro día? Parece que sí. ¿El 7? ¿O quedó pendiente? profe, ¿Sí? Dígame. me quedó la duda con el transcrito primario. ¿Por qué se había fijado en la que va de 3 a 5 y no en la de abajo? Buena pregunta, porque aquí te está diciendo la flechita que la dirección en la cual va a ocurrir la transcripción es de izquierda a derecha, ¿ya? Eso te está diciendo que la ARN polimerasa va a avanzar de izquierda a derecha. Siempre, siempre tiene que escoger la ARN polimerasa, la hebra que va de 3 a 5. Si avanza de izquierda a derecha, tiene que elegir la hebra que va de 3 a 5. ¿Y cuál es la que va de 3 a 5? De izquierda a derecha, la de arriba. ¿Ya? Si avanzara hacia la izquierda, también tiene que elegir la hebra que va de 3 a 5. Si avanzara de derecha a izquierda, hacia allá, va a elegir la hebra de abajo. ¿Ya? Porque esta de abajo le va a permitir a la ARN polimerasa, si avanza hacia la izquierda, transcribir de 5 a 3. ¿Sí? Ya. No recuerdo. Ah, ¿Constanza le queda bien claro ahora? ¿Sí? Ya, chiquillos. sí. Esto lo alcanzamos. ¿Sí? Qué bueno. Ya, chiquillos. ¿Esto lo alcanzamos a hacer o no? ¿O quedó pendiente? Y creo que había quedado de tarea. A ver, vamos viendo. Se reconoce, a ver, dice, se lee el segundo codón. Correcto, elongación. Se reconoce el codón de inicio AUG, iniciación. Bien. El ARN T-metionina se une al ARN mensajero. Inicio. Se separa la proteína del ribosoma. Terminación. Correcto. Crece la cadena polipeptídica. Ahí está. Los anticodones se van uniendo con los codones. A ver. Los anticodones se van uniendo con los codones. Aquí. Elongación. Ahí. Aquí no. ¿Ya? Se reconoce un codón stop. Término. ¿Ya? La subunidad mayor del ribosoma se une con la pequeña. Bien. Iniciación. Los aminoácidos se van uniendo por enlaces peptídicos. Correcto. Elongación. El segundo ARNT ingresa por el sitio A. Elongación. Se separa la subunidad menor de la mayor. A eso se refiere del ribosoma. Faltó ahí para hacerlo más claro. Por lo tanto, eso ocurre en terminación. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Perfecto. Sigamos entonces. Ya. Responder entonces lo que nos queda, que es selección única. ¿Ya? Para los que están pendientes, 5 minutos y revisamos. ¿Ya? Ok. 5 minutos y revisamos. Revisamos a las 15:05.
Ya, chicos, revisamos. Dice la primera pregunta, ¿qué sucede en el Operol Lac en presencia de lactosa? A ver. Bachibiólogos. ¿Cuál será la Hay respuesta correcta? transcripción de genes estructurales. Hay Porque transcripción de los genes estructurales. Correcto. Recordemos que cuando hablamos del Operol Lac, nos estamos refiriendo a la estructura de los genes en procariontes. En presencia de lactosa, en presencia del inductor, hay transcripción de los genes estructurales. ¿Por qué? Porque la lactosa saca a la proteína represora que está unida al operador. Por lo tanto, la ARN polimerasa puede reconocer el promotor y puede transcribir los genes estructurales. ¿Ok? Perfecto. Bien. Número 2. ¿Qué sucede en el Operol Lac en ausencia de lactosa? Es decir, sin presencia del inductor. la proteína represora queda unida al operador. La Destruye proteína represora queda unida al operador. Correcto. Si no está la Destruye- lactosa, el promotor y no hay transcripción. exacto, muy bien. Queda unida al promotor, perdón, al operador y no hay transcripción. Bien. ¿Qué sucede cuando el ADN se metila? No hay transcripción de un gen. Correcto. ¿Por qué? Porque cuando el ADN está metilado, se metilan las citocinas. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, la ARN polimerasa no puede iniciar la transcripción porque no puede reconocer el promotor y los genes están apagados. Perfecto. ¿Qué sucede cuando las histonas están acetiladas? B. Hay transcripción génica. Perfecto. ¿Ya? Cuando las histonas están acetiladas, recuerden que se acetilan las colas de las histonas, se acetilan las lisinas en las histonas, se separa el nucleosoma y se puede iniciar la transcripción. Perfecto. Número 5. ¿Qué componentes se requieren para controlar la transcripción de un gen en eucariontes? Ok, necesitamos el promotor, necesitamos la caja TATA, caja Hogness, necesitamos factores de transcripción, que son proteínas que se unen al promotor o también se pueden unir a la ARN polimerasa, ¿ya? Y necesitamos secuencias amplificadoras. ¿Dónde están estas secuencias amplificadoras? Están al principio del gen. Están al principio del gen. Van antes del... Están antes de la caja TATA, están alejadas de la caja TATA, están en el ADN, ¿cierto? A estas secuencias amplificadoras se pueden unir proteínas reguladoras, proteínas amplificadoras, y van a aumentar la velocidad de la transcripción del gen. Perfecto, muy bien. Número depende 6. inhibidor o... Claro, tenemos secuencias que son amplificadoras porque a esas secuencias se unen proteínas amplificadoras y tenemos otras secuencias que también son reguladoras, pero específicamente son inhibidoras, porque a ellas se unen proteínas inhibidoras. ¿Qué tipo de mutación representa la figura? Entonces tenemos que aquí entre la adenina y la timina, en esa posición, ¿cierto? Se han insertado estos 4 desoxinucleótidos. Por lo tanto, corresponde a una inserción. Muy bien. Sigamos. Número 7. ¿Qué Profe, características? ¿Sí? Dígame. en la anterior, o sea, antes de la anterior, em, Acá. la maduración serviría para, en la, a ver, en la 5. La maduración, la CAP y la polía serviría para controlar la traducción, no para controlar la transcripción. No para controlar la transcripción. Esos son mecanismos de control post-transcripcional, ¿ya? Que ocurren después Ah, de ya. la Ayudarían transcripción. para la... Claro, entonces ahí vienen todas las Ya, modificaciones que gracias. conversamos, el CAP, PoliA y el splicing. Bien, número 7. ¿Qué características tiene una mutación silenciosa? El codón al ser traducido determina para el mismo aminoácido. Exacto, el codón al ser traducido determina para el mismo aminoácido. Recordemos que hay aminoácidos que pueden ser traducidos por más de un codón, ¿cierto? Eso quiere decir que nuestro amigo el código genético es degenerado. Ya. Número 8. ¿Qué enzima se encarga de prevenir errores en el ADN por agentes oxidativos?
por agentes Según yo, oxidativos. la catalasa Tenemos dos respuestas, es- fotoliasa y catalasa. Ahora tenemos una respuesta, tenemos la catalasa. ¿Por qué la catalasa? Porque la catalasa previene daños oxidativos por peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Perfecto. Número 9. ¿Qué enzima se encarga de eliminar bases mal emparejadas en el ADN? la fotoliasa. Bases mal emparejadas. A ver, de eliminar bases mal emparejadas. ADN polimerasa. ADN polimerasa. Sí. ¿Por qué? Porque ella tiene una capacidad correctora en sentido 3 a 5. ¿Ya? Si va avanzando, agregando desoxinucleótidos complementarios de 5 a 3 y se equivoca, va hacia atrás, en sentido 3 a 5, saca la base que incorporó mal y después avanza en sentido 5 a 3 e incorpora la base correcta. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? Un 7 en selección única. Muy bien, T01. Perfecto. Excelente. Ya. Hay una visita en el portal con respecto a los últimos controles. ¿Lo vieron? Ya. El control 4 se va a dividir en dos controles. Un control 4A y un control 4B. El 4A es de la unidad 4 completa. ¿Ya? Es decir, replicación, transcripción, traducción, regulación, mutaciones. Eso lo vamos a aplicar el próximo miércoles. El miércoles 1 de julio. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Ahora, el control 4B va a corresponder a toda la unidad 5 completa. Sí, espero que debería ser la 5 completa. Y eso va a corresponder a un 50% de la nota de un control 4 que se va a sacar entre el 4A y el 4B. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea que al final vamos a tener 5 notas de control. Y el control 5 va a corresponder a la materia de la unidad 6 que se va a aplicar después del solemne 3. ¿Ya? La fecha del 4B va a ser un poquito antes del solemne, una sesión antes del solemne. ¿Ya? ¿Ok? Está confirmado la fecha solamente del 4A, que es el próximo miércoles al inicio de la clase, que es, tenemos clase los miércoles a las 11. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, tenemos que tener 5 notas por instrucción de la dirección. Entonces, para, entre comillas, obligarlos a ir estudiando, para que no se relajen, voy a aplicar uno el próximo miércoles, que va a equivaler al 50% de la nota del control 4. ¿Ya? Okidoki. ¿Alguna duda? ¿Y por qué se hace eso de dividir el control 4? Claro, porque originalmente no íbamos a aplicar, las otras secciones lo van a hacer así, yo no lo quiero hacer así, por eso le dije a la coordinadora que voy a hacer esta otra forma. Ellos van a aplicar un control 4 de la unidad 4 y 5 completa, ¿ya? Unas sesiones antes del solemne. Pero a ustedes no les conviene eso, a ustedes les conviene ir apretándolos un poquito para que vayan estudiando desde ya, y de manera que la materia de la unidad 4 ya la tengan más o menos procesada, estudiada desde la próxima semana. ¿Ya? No, no será igual para todas las secciones. En mis secciones voy a hacer eso. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos? Ya, chiquillos. Estamos. Cerramos esto. Está el mensaje en el portal allá para que lo puedan revisar. Ya, mis pollitos, vamos a cargar la siguiente clase.
Camila le está mandando corazón al Bastián. Clase 1. Profe, puede subir las clases para alcanzar a imprimirlas y tenerlas impresas antes de la clase. Sí, voy a trabajar en eso el fin de semana. Las voy a cortar un poquito, ¿ya? La primera está un poquito larga, que es esta de comunicación, pero las otras las voy a resumir, ¿ya? No es necesario tan largas las clases. Ya. Así que en eso voy a trabajar el fin de semana, ¿ya? De todas maneras está la clase sí en la carpeta que dice unidad 5, ¿ya? Para que la descargue. No, y no lea, no la impriman, no gasten plata en imprimir, no gasten tinta. Ya, chiquillos, vamos a comenzar ahora con la materia de la unidad 5. La unidad 5 es de procesos celulares. En esta unidad vamos a partir hablando de los procesos de transducción de señales. Vamos a hablar de ciclo celular, mitosis, meiosis, necrosis, apoptosis y terminamos con una pincelada general de aspectos moleculares del cáncer, ¿ya? Bien, para comenzar entonces inmediatamente con esta materia, cuando uno, digamos, a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo la célula puede responder a señales o estímulos externos? Ya aprendimos de la materia de la unidad 3 que cuando la célula sintetiza proteínas y estas proteínas tienen que madurar en el Golgi, finalmente pueden salir de la célula por secreción constitutiva o por secreción regulada, ¿ya? En el caso de la secreción regulada se va a producir por un estímulo, ¿ya? Y la célula puede liberar una hormona específica, puede liberar un neurotransmisor, ¿ya? Y esas sustancias que va a liberar van a producir en otra célula una respuesta específica. De ahora en adelante nosotros vamos a decir que la célula que produce esa sustancia, esa molécula, le vamos a llamar célula de señalización o célula señalizadora, que es la que produce la señal química. Y la célula que responde a la señal la vamos a denominar la célula diana o la célula blanco. ¿Ok? Ya. En ese contexto, entonces, la pregunta dice, ¿cómo la célula puede responder a señales o estímulos externos? Vamos bien. Tenemos acá que este círculo rojo me representa una molécula mensajera extracelular, una señal, que fue sintetizada por una célula de señalización, que la liberó al espacio extracelular por secreción regulada, ¿ya? Esta molécula llega a la célula blanco, aquí está la membrana plasmática de la célula blanco, y en este caso va a ser reconocida por receptores específicos que están en la membrana plasmática. Recordemos, estos receptores van a corresponder a glucoproteínas integrales de la membrana plasmática. Cuando llega la molécula, el receptor reconoce la molécula, se activa el receptor y este dominio citosólico del receptor va a activar ahora a una proteína de señalización o proteína señalizadora. Y esta proteína va a activar a otra, y esta va a activar a otra, y así sucesivamente, hasta llegar a una última proteína, que está aquí en color azul, que denominamos la proteína efectora. Una cascada de reacción, ¿cierto? Y en este caso, la proteína efectora va a corresponder a la proteína que va a generar la respuesta específica final ante la llegada de esa señal específica. Para el ejemplo, si se activa una proteína del citoesqueleto, que puede ser tubulina, G-actina, las que ya conocemos, se va a producir, por ejemplo, un cambio en la forma, en la conformación del citoesqueleto de la célula, lo que puede permitir o generar un cambio de forma en la célula o puede facilitar el movimiento de la célula a través del espacio extracelular, ¿ya? Si se activa esta proteína reguladora de la expresión génica, esta proteína reguladora va al núcleo, ¿cierto? Entra al núcleo por los complejos del poro y en ciertos genes específicos va a producir un cambio en la expresión génica. Va a activar genes. ¿Ok?
Ahora, si se activa esta otra proteína, que en este caso es una enzima metabólica, ¿ya? Esta enzima va a catalizar una reacción bioquímica específica y va a producir un cambio en el metabolismo de la célula. Por lo tanto, ante la llegada de esta molécula mensajera extracelular, finalmente se va a producir hacia el interior de la célula una respuesta específica o fíjese que aquí la cascada de reacciones, ¿cierto?, ha diversificado y puede generar varios tipos de respuesta específica ante la llegada de una determinada señal. ¿Okay? Ya. Sigamos. Ahora, nosotros hablamos de una cascada de reacciones que se produce hacia el interior de la célula, pero en realidad el proceso que ocurre es una transducción de señal. ¿Por qué? Porque bien la señal inicial tenía un lenguaje químico específico, si yo puede ser una proteína, un neurotransmisor, un ácido graso, esa señal química va cambiando a medida que van pasando de distintas proteínas señalizadoras o a través de distintas enzimas. Por lo tanto, el proceso de transducción de señal que está implícito en esta cascada de reacción quiere decir, por definición, que la información propagada por estas moléculas mensajeras extracelulares, que es la señal, se traduce en cambios que ocurren dentro de la célula, en este caso específico, dentro de la célula blanco o diana. ¿Ok? Entonces, supongamos que aquí hay una célula y esta célula en forma constante está recibiendo los estímulos A, B y C. ¿Ya? Cuando le llegan estos estímulos, la célula responde con sobrevivencia. Sobrevive, desarrolla su metabolismo, hace todos los procesos que hemos ya estudiado en la unidad 3. Le pueden llegar nutrientes, le puede llegar oxígeno, glucosa, ácidos grasos, qué sé yo, etcétera, aminoácidos, por lo tanto, sobrevive, sin ningún problema. Pero si llegan los estímulos D y E, ¿ya? La célula responde de otra manera. La célula responde con división celular, se va a dividir por mitosis. Y eso ocurre específicamente cuando llegan estos dos estímulos, estas dos moléculas mensajeras extracelulares, D y E. ¿Ya? Son sustancias que van a producir o van a inducir la mitosis. Si ahora en vez de llegar D y E, llegan las sustancias F y G, la célula va a responder de otra manera. Va a responder con diferenciación celular. Si hay diferenciación celular, ¿qué va a ocurrir al interior de la célula? Se van a apagar algunos genes y se van a expresar otros genes que van a inducir una diferenciación y una especialización de la célula. La célula cambia de forma y va a cambiar de función. Pero si no le llegan estímulos a esta célula, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? La célula va a entrar en un proceso de muerte celular programada, una apoptosis celular. Por lo tanto, dependiendo de los distintos tipos de moléculas mensajeras extracelulares, la célula va a responder de distinta manera, ¿ya? Es decir, la célula está programada para responder, como dice acá, a distintas combinaciones de moléculas mensajeras celulares. Ahora, con respecto a las moléculas mensajeras extracelulares, pueden variar con respecto a su naturaleza química, ¿ya? Pueden ser ácidos grasos, ¿ya? Pueden ser esteroides, pueden ser vitaminas, pueden ser péptidos, pueden ser neurotransmisores, pueden ser hormonas tiroideas, ¿ya? Etcétera. Existe una gran diversidad química con respecto a este tipo de moléculas mensajeras extracelulares. No es necesario que se aprendan esto de memoria, solamente se las presento para que entiendan que no existe un solo tipo de molécula mensajera extracelular, ¿ya? Sino que existe una gran variedad de moléculas mensajeras celulares. Incluso hay gases que también pueden producir procesos de transducción de señal. Bien, ahora, dependiendo de la naturaleza química de la señal, ¿cierto? Vamos a encontrar los receptores en la superficie de la célula, es decir, en la membrana celular, en la membrana plasmática, o los podemos encontrar en el interior de la célula. ¿Ok? Ya. De ahora en adelante, cuando vean esta figurita, de color verde generalmente, ¿ya?
va a corresponder a un receptor. ¿Ya? Ahora, vamos a encontrar los receptores en la superficie, en la membrana celular, cuando la molécula mensajera extracelular es de carácter hidrofílica, cuando es de carácter polar. Recordemos que las sustancias polares no atraviesan la bicapa lípica. Por lo tanto, va a encontrar sus receptores específicos en la membrana celular de la célula blanco o célula diana. Ahora, existen tres tipos de receptores para moléculas mensajeras de carácter hidrofílico. Existen los receptores acoplados a proteína G, existen los receptores tipo canal iónico o de canal iónico, existen los receptores asociados a actividad enzimática. ¿Ya? Estos tres tipos de receptores, repito, lo vamos a encontrar en la superficie de la célula. ¿Ya? Ahora, si la molécula mensajera es de carácter hidrofóbico o apolar, sabemos, de acuerdo a nuestra clase de transporte, que las moléculas hidrofóbicas pueden atravesar la bicapa lipídica. Por lo tanto, si esta fuera una hormona esteroidal, puede atravesar la bicapa y el receptor específico para esta hormona esteroidal lo vamos a encontrar en el núcleo de la célula o en el citoplasma de la célula blanco. ¿Ya? Por lo tanto, estos receptores que son intracelulares son específicos para este tipo de gas. No me acuerdo muy bien, parece que fuera óxido nítrico, no recuerdo, habría que buscarlo. Ustedes saben más química que yo. También son específicos para hormonas esteroidales, derivadas del colesterol, vitamina D y para glucocorticoides. ¿Ya? Todos esos pueden atravesar la membrana y vamos a encontrar sus receptores en el núcleo o en el citoplasma. Bien. Ahora, dependiendo de la distancia que tiene que recorrer la molécula mensajera extracelular o señal, vamos a distinguir 4 tipos básicos de mecanismos de señalización, ¿ya? O de comunicación. Vamos a tener aquellos de corta distancia, que son la comunicación dependiente de contacto. La de distancia intermedia, paracrina, y las de larga distancia van a corresponder a la señalización neuronal o sináptica y la de tipo hormonal. ¿Ya? Vamos viendo un esquema para entender en qué consiste cada una. Tenemos acá entonces la dependiente de contacto, la paracrina, la sináptica y la endocrina. Vamos viendo, chiquillos. En el caso de la señalización dependiente de contacto, aquí tenemos la célula señalizadora y al ladito de ella vamos a encontrar la célula diana. ¿Ya? La célula señalizadora ha sintetizado una proteína integral de membrana, esa rojita que está ahí, la cual va a corresponder a la señal. En este tipo de señalización, esta señal no pasa al espacio extracelular. Queda como proteína integral en la membrana. Si al lado tenemos una célula que está creciendo, cuando sus receptores toman contacto con esta proteína integral, se va a producir hacia el interior de ella un proceso de transducción de señal, una cascada de reacciones, que finalmente van a gatillar una respuesta específica en esta célula diana o célula blanco. Pensemos, ¿qué respuesta creen ustedes que se puede generar en esta célula diana cuando reconoce esta proteína integral de membrana?
Mitosis. Transducción de señales, no sé. No entendí muy bien la Esta pregunta. célula señalizadora está en un tejido. Al ladito de ella tiene otra célula que estaba creciendo y tomó contacto con esta célula. Reconoció esa proteína integral de membrana. Maduración. Después que ocurra algo puede ocurrir maduración. ¿Qué tendría que ocurrir antes? Si estuviera creciendo. Interfase, no sé. ¿Qué pasa si sigue creciendo, sigue creciendo? Se tiene que detener el crecimiento. Cuando toma contacto con la otra célula, se detiene el crecimiento de esta célula y puede entrar en un proceso de diferenciación, ¿cierto? De desarrollo, o cuando toma contacto con la otra, ella se divide. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? En el centro tenemos la célula señalizadora. Esta célula señalizadora está produciendo una molécula señal que ahora pasa al espacio extracelular. Acá no pasa al espacio extracelular. En este caso, va a generar una respuesta en las células adyacentes, las que están al lado de ella. Y en este otro caso, pasa al espacio extracelular, avanza un poco y va a afectar o va a producir una respuesta, mejor dicho, en las células diana que están alrededor, las células vecinas acá, ¿ya? Del mismo barrio. Pero en este caso pasa al espacio extracelular, avanza una pequeña distancia, corta distancia, y va a generar un estímulo en las células diana. En este otro caso de acá, en la señalización neuronal o sináptica, aquí tenemos la neurona, ¿ya? Acá tenemos la célula diana, supongamos que es una neurona motora, acá tengo una célula muscular. Esta neurona motora está liberando a través del sináptico un neurotransmisor, acetilcolina. La acetilcolina, cuando llega a los receptores de la célula muscular, va a generar hacia el interior de ella una cascada de reacción que finalmente van a liberar los iones calcio que están en el retículo sarcoplásmico y se va a producir la contracción muscular. Se va a producir la respuesta, ¿ya? Pero en este caso, fíjense ustedes que el espacio que recorre el neurotransmisor es un pequeño espacio extracelular. Sin embargo, este tipo de señalización califica como a larga distancia. ¿Y por qué califica a larga distancia? Por el largo del axón, dice Daniel. ¿Ya? Porque ¿Alguna otra opinión? requiere de un cierto espacio, una distancia para poder liberar los neurotransmisores y después llegar a la célula diana a través de esa separación ahí virtual que hay. Claro, pero este espacio que está aquí es un pequeño espacio. Incluso es más corto que el espacio que está acá en la señalización paracrina. Entonces, ¿por qué este tipo de señalización? Volvamos atrás. Junto con la endocrina, ¿califica como un tipo de señalización a larga distancia? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Daniel, ¿puede hablar Daniel? Para que lo escuchemos y fundamente su respuesta. Aló, Don Daniel León, a ver, ¿se escucha? ¿sí? Dime. Yo creo que por el axón, porque el neurotransmisor tiene que viajar por todo ese conducto para llegar a, a donde se liberan. Exacto. El largo del axón, fíjense que aquí está segmentado el axón, me está indicando que este axón puede ser bastante largo, ¿cierto? Una neurona motora puede tener su axón bastante largo.
El neurotransmisor donde se secreta en el soma de la neurona, ¿ya? Y ahora tiene que recorrer a través del axón, que puede ser bastante largo, ¿cierto? De el soma, liberarse el neurotransmisor y pasar a la célula diana donde va a producir la respuesta específica, ¿ya? Tiene que recorrer esta distancia que es larga. Ahora recordemos una cosa. Los receptores van dentro de vesículas que se sintetizaron acá en el Golgi, en el soma de la neurona, y van avanzando las vesículas por los microtúbulos del axón, por la acción de las quinesinas, y llegan al botón terminal. Y aquí se ve. ¿Y cuándo se libera esto? A ver, chiquillos, ¿cuándo se libera? Bien, cumpleañero, en presencia de calcio, ¿cierto? Entra calcio aquí al botón terminal, cuando llega el impulso nervioso, se produce una depolarización de la membrana, se abren los canales de entra calcio y se libera el neurotransmisor, se libera acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina es reconocida por los receptores de superficie que están acá, y finalmente se va a producir, para este ejemplo, la contracción muscular. Muy bien. Acá es más fácil entenderlo. Tenemos la célula endocrina, ¿cierto? Y la tenemos, y la célula endocrina va a secretar una hormona. Esta hormona pasa al torrente sanguíneo, sea secretado por secreción regulada, recordar, pasa al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo puede recorrer una larga distancia. Por eso aparece segmentado este vaso sanguíneo, ¿ya? Y cuando llega a las cercanías de la célula diana, atraviesa el epitelio, ¿cierto? Y llega a los receptores de la célula diana y se produce la respuesta específica al interior de la célula diana o célula blanca. ¿Ok? ¿Queda claro? Yes. Muy bien. Okidoki. Bien. Veamos qué nos explica esta diapositiva. Dice que diferentes tipos celulares, diferente diferenciación celular, pueden responder de distinta manera ante la llegada de una misma molécula mensajera extracelular. Tenemos la señal representada por acetilcolina. Si esta acetilcolina llega a los receptores de una célula de la glándula salival, fíjense que la célula responde con la liberación de la secreción de esta glándula salival. Respuesta, secreción. Si llega a una fibra muscular cardíaca, ¿qué va a pasar en esta fibra muscular cardíaca? Va a ocurrir una disminución de la fuerza de contracción muscular y una disminución de la frecuencia. Si llega ahora a una fibra muscular esquelética, la fibra muscular tiene canales iónicos que dependen del ligando específico de acetilcolina. Ahí está la acetilcolina, ¿ya? Abriendo canales iónicos, entra calcio y se va a producir la contracción muscular. Por lo tanto, si bien la señal química es la misma, las células van a responder de distinta manera ante la llegada de una misma señal. ¿Y por qué? Porque cada célula tiene un distinto grado de diferenciación y de especialización. Y va a responder de la manera que necesita responder. ¿Ya? Bien. Ahora, dependiendo si el mecanismo de transducción de señal, la cascada de renes que ocurren hacia el interior de la célula, viaja a través del citoplasma o a través del núcleo, la respuesta puede ser rápida o puede ser lenta. Si aquí tenemos la llegada de la señal, que es reconocida por su receptor, y se gatilla la transducción de señal, y esto implica activación de proteínas y de enzimas a nivel del citoplasma, en este caso se va a llegar a una respuesta que es esta, alteración de la maquinaria del citoplasma. Se altera el comportamiento de la célula. Esto es rápido, puede tardar unos pocos segundos hasta un minuto, unos pocos minutos para que se produzca la respuesta. Pero si la señal se desvía hacia el núcleo, entra al núcleo y finalmente
tienda a producir la misma respuesta, en este caso, la respuesta es lenta, tarda minutos o incluso puede tardar horas. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué no es rápida? Entra el núcleo, sale del núcleo y produce lo mismo. Va por otro camino, la otra es más directa. Claro, respuesta esta es más es más directa. Esta es más directa. ¿Y por qué esta no es tan directa? Porque la cascada de reacciones empezó a reaccionar a otros procesos. ¿Cuáles otros? Creo que ahí, ARN, ADN, creo que hay traducción, ¿no? Pensar, mirar. Que se está expresando un gen ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? y eso debe durar más, no creo que no es algo tan simple, tiene muchos controles, ¿cómo se llama esto? Bueno, todos los controles que vimos. Eso va a demorar más que una simple alteración del Exacto, ligando, que es más corta la respuesta ahí. claro. En este caso, aquí se tiene que activar un factor de transcripción en el citoplasma. Este factor tiene que ir al núcleo, tiene que entrar por los complejos del poro, ¿cierto? Tiene que llegar al gen específico y aquí se va a producir la activación o expresión del gen específico. Se va a formar un ARN mensajero, un transcrito primario, pero este caballero tiene que madurar. Tiene que, por ejemplo, una célula eucarionte, tiene que llevar un CAP en el 5' con la poli A, splicing, todo eso, después se tiene que comportar nuevamente por los complejos del poro, se tiene que exportar desde el núcleo hacia el citosol y ahora tiene que ocurrir la traducción. Por lo tanto, los pasos, los procesos que están implícitos, si se desvía la señal hacia el núcleo, son muchos más pasos que tienen que ocurrir de forma consecutiva y bajo estrictos controles, de acuerdo a lo que estudiamos en regulación epigenética. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la respuesta para que finalmente ocurra va a tender a ocupar más tiempo para que se produzca finalmente la respuesta. ¿Ya? Bien. Sigamos. Tenemos entonces, como ya sabemos, receptores que van a estar en la superficie celular y receptores que son intracelulares. Tenemos entonces receptores unidos con proteína G, un tipo de receptor, o GPCR. Tenemos las proteínas tirosincinasas receptoras, o más simple RTK, y tenemos los canales activados por ligando. ¿Ya? Estos tres tipos de receptores están en la superficie de la célula, en la membrana celular. Por lo tanto, son específicos para sustancias de carácter hidrofílico o polar. Y este otro son los receptores intracelulares para hormonas esteroidales, ¿ya? O para vitamina E, D, perdón, o para, ¿qué más dijimos? Glucocorticoides, ¿ya? Vamos a dar una pincelada de cada uno para entender bien cuál es la diferencia entre los cuatro tipos de receptores. Entonces, tenemos acá el primero, tenemos los receptores unidos con proteína G. Este tipo de receptor y mecanismo de transducción de señal está ampliamente distribuido en el reino animal, ¿ya? Nosotros como seres humanos tenemos muchos tipos de respuestas que se gatillan cuando se activan estos receptores. Por ejemplo, en condiciones de estrés o en forma normal para detectar algún olor específico o incluso para detectar la presencia o ausencia de luz. En ese caso también se gatillan receptores acoplados o unidos a proteínas G. ¿Ya? Vamos viendo entonces cuáles son los componentes de este mecanismo de transducción de señal. Tenemos acá la membrana celular de la célula blanco y aquí tenemos el receptor, el cual es una gran proteína transmembrana que atraviesa varias veces la capa lipídica. Tiene dominios hacia el espacio extracelular y tiene este dominio hacia el citosol. Cuando llega el ligando o la señal, el receptor reconoce la señal, se activa el receptor. Y aquí tenemos una proteína periférica de membrana, fíjense que está unida a la membrana, esta es la famosa proteína G. Y las proteínas G pueden ser
triméricas o monoméricas. Para el ejemplo, tenemos una proteína G trimérica, que está formada por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Y esta proteína G, cuando está inactiva, está unida a GDP, cuando está inactiva. Y cuando se activa porque cambiamos, o sea, no es que nosotros cambiemos, el receptor produce el intercambio de GDP por GTP. Y la subunidad alfa de la proteína G queda unida a GTP y se activa la proteína G. Ahora, esta subunidad alfa de la proteína G activa otra proteína integral de membrana que se llama efector. Efector, ahí está el nombre. Pero este efector no es un receptor, es un efector. ¿Por qué? Porque ahora esta proteína tiene actividad enzimática y puede sintetizar lo que se conoce como los segundos mensajeros intracelulares. Y son estos segundos mensajeros intracelulares los que ahora van a gatillar una serie de reacciones en cascada que van a determinar finalmente la respuesta específica hacia el interior de la célula. Repito entonces. Tenemos que el ligando llega a la célula blanco, es reconocido por el receptor se activa y produce el intercambio de GTP por GDP y queda activada la proteína G, queda unida a GTP. La subunidad alfa ahora, que está activada, activa al efector y el efector sintetiza los segundos mensajeros intracelulares. Y aquí tenemos una gran variedad de sustancias químicas. Por ejemplo, los iones calcio pueden tener función como segundos mensajeros intracelulares. Es calcio. Un tipo. El AMP cíclico, AMPC, también puede tener función de segundo mensajero. Otro como el DAC, o el diacilglicerol, ese es otro. Y otro puede ser IP3, inositol trifosfato, ¿ya? Este diacilglicerol y el inositol trifosfato son fosfatidilinositoles que están en la membrana. Ellos también pueden tener, una función de segundos mensajeros y se van a activar o se va a aumentar la síntesis cuando el efector active la síntesis de ellos y ellos ahora van a generar hacia el interior de la célula una serie de reacciones que van a generar finalmente la respuesta específica. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería la función de la proteína G en este tipo de mecanismo de transducción? A ver, Activar al efector activar el efector, y que el ¿cierto? efector convierta el sustrato en producto, como tiene acción enzimática. Claro, el efector es el que va a producir los segundos mensajeros y ellos van a generar la respuesta. La proteína G es un intermediario en el mecanismo, un intermediario entre el receptor, que tiene la función de reconocer el ligando específico, y entre el efector, que es el que tiene la función de sintetizar los segundos mensajeros. ¿Ya? Ese es el mecanismo. ¿Ok? Ya. Aquí tenemos segundos mensajeros intracelulares. Ya. Si tenemos segundos mensajeros intracelulares, ¿cuáles serán los primeros mensajeros? Está difícil. El, Quizá el el cum- ligando. O sea, el cum- el cumpleañero dice el ligando y Camila dice también el ligando. A ver los demás. ¿Quién será el primer mensajero? ¿Están los demás? ¿Se me quedaron dormidos?
Despertar, despertar, Bachi. Vamos, Bachillator. Bachillator no cansa, Eso no se yo cansa. opino. Primer Oscar mensajero debería Larraín. estar llegando. Oscar, ¿está De cansado? acuerdo. Los que activan la proteína, dice Daniel. ¿Cuál proteína, Daniel? Lo que activa la proteína G es el receptor. Pero lo que modifica la proteína G es el cambio de GDP a GTP, ¿o no? Claro, el que produce el cambio es el receptor cuando está activado. Pero ¿Y eso lo cuándo hace se activa mediante el ligando. ¿Cuándo se activa el receptor? Cuando llega el ligando específico. Este, claro, es el primer mensajero. ¿Ya? Entonces, cuidado si en algún control o en alguna prueba, yo en vez de usar la palabra ligando, uso la palabra primer mensajero, señal, molécula mensajera extracelular. Me estoy refiriendo a lo mismo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se acuerdan que en un control, parece que fue con ustedes, que en clase vimos la quinesina con K, y en el control apareció cinesina con C? ¿Fue usted o no? ¿O no fue con ustedes? ¿No? Ah, entonces fue la otra sección. Ya, entonces en la otra sección me reclamaron porque, claro, en clase habíamos visto quinesina con K, y de hecho aparece en la diapositiva, y me reclamaron porque en el control aparecía cinesina. No importa, si son sinónimos. Podemos hablar de quinesina o de cinesina. Por lo tanto, si aquí aparece el ligando y en el control o en el solemne aparece la palabra señal, primer mensajero, o molécula mensajera extracelular, se refiere a lo mismo. ¿Ya? Okidoki, Capichi. sin reclamar. ¿Ok? Ya. Están todos calladitos ahí. Ya, chiquillos, ¿qué hora es? Ah, es temprano todavía, queda media hora. Para Ya. almorzar, ¿no? ¿Ah? ¿No ha almorzado, Camila? No, no, estoy esperando. Pero usted aguanta. Bache aguanta. Ah, Ya. Tenemos otro tipo de receptor que tiene actividad enzimática. ¿Ya? Estos se llaman proteína tirosin sinasa receptora, o más simple RTK. Mire, en el caso de las RTK, generalmente las RTK trabajan en parejita. Aquí tengo un receptor, una RTK, aquí tengo otro RTK. Cuando llega el ligando, aquí viene el primer mensajero o molécula mensajera extracelular, se une a dos receptores. Estos dos receptores se dimerizan, forman un dímero, una estructura formada por dos monómeros. Y ahora se va a producir una fosforilación cruzada entre ellos. ¿Ya? Fosforilación cruzada. El de la izquierda fosforila al de la derecha y el de la derecha fosforila al de la izquierda. Y se van a fosforilar en sitios específicos que tienen actividad tirosina quinasa. Tirosina quinasa. O, escrito de otra manera, tirosina quinasa. Así, quinasa. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la actividad de una proteína con actividad quinasa? A lo mejor lo vieron en el colegio. ¿No? Si esta parte del receptor está fosforilada, ¿qué va a ocurrir? Como tiene actividad quinasa, este receptor, exacto, fosforila a otras proteínas. ¿Ya? Incluso si hay fosforilación cruzada entre ellos se pueden seguir fosforilando en más residuos de tirosina. Es la tirosina el aminoácido que se fosforila. Por lo tanto, pueden tener varios puntos donde están fosforilados los receptores. A estos puntos que están fosforilados se van a unir otras proteínas citosólicas. Incluso se pueden producir lo que se llama andamios proteicos, porque esta va a producir, digamos, que se vaya acoplando otra,
esta puede permitir el acoplamiento de otra más larga, y estas se siguen fosforilando aquí. Ahí pongámosle un fosfato, está otro fosfato acá, otro fosfato acá. Por lo tanto, aquí hay 3 puntos que están fosforilados. Y puede seguir ocurriendo lo mismo. Aquí se puede ir acoplando otra proteína, y aquí se puede acoplar una enzima, y esta enzima va a catalizar una reacción química hasta acá. Y esto es lo que va a producir finalmente la respuesta específica al interior de la célula. En este caso se van a ir produciendo cascadas de fosforilaciones consecutivas que finalmente pueden activar una proteína específica, una enzima, pueden ir a activar un factor de función o pueden ir a activar, qué sé yo, a un canal iónico específico en algún organelo de la célula. Y eso es lo que va a producir finalmente la respuesta específica. ¿Ya? En este tipo de transducción no hay proteína G, no hay efector, tampoco hay segundos mensajeros. ¿Ya? En el anterior sí estaban presentes todos esos elementos, pero aquí el mecanismo de transducción es directo, se produce la fosforilación y como tienen actividad tirosina quinasa, pueden seguir fosforilando a otras proteínas en cascada. Y finalmente se va a producir la respuesta específica. ¿Okay? Bien. Vamos a alcanzar a ver este último. Otro tipo de receptor que también está en la superficie de la célula y que es específico para ligandos de carácter hidrofílico, son los canales activados por ligando. O también se llaman receptores ionotrópicos. Pero en este caso, la respuesta es rápida, es pasajera, no dura mucho la respuesta. En el otro tipo de receptor, en las proteínas con proteína G y con RTK, ahí la respuesta es más larga en el tiempo. Entonces tenemos que cuando a estos canales iónicos llega una señal específica, metabotrópicos, claro, los otros son metabotrópicos. Sí. En este caso, si llega la molécula señal, el ligando, supongamos que en caso de la transmisión neuromuscular, ¿cierto? Si esta fuera la célula muscular, aquí están los canales dependientes de acetilcolina. Cuando llega acetilcolina desde la neurona motora, la acetilcolina abre los canales de calcio. Primero abre canales de sodio. Y entra gran cantidad de sodio al interior de la célula muscular. La entrada de sodio va a producir una depolarización de la membrana que también va a gatillar la apertura de otros canales, como los canales de calcio. Y el aumento de calcio citosólico va a producir finalmente la respuesta específica, que es la contracción muscular. ¿Ya? En este caso, entonces, esta señal, esta molécula señal que está aquí, ¿cierto? Abre solamente el canal. Ella no entra al interior de la célula. Entra gran cantidad de iones cargados. Y el aumento de estos iones es lo que va a gatillar finalmente la respuesta específica al interior de la célula blanco. ¿Ya? Bien. Me queda un minuto. Aquí tenemos los receptores intracelulares. El nombre lo dice, están dentro de la célula, pueden estar en el citoplasma o pueden estar en el núcleo. Y como son intracelulares, son específicos para moléculas extracelulares de carácter hidrofóbico, ¿ya? Apolares. Entran estas moléculas, ¿cierto? Y aquí van a encontrar su receptor específico. Ahora se activa el receptor. Esta cosita como un destello aquí, como un relámpago, dice que se ha activado el receptor. ¿Y qué va a hacer ahora esto? Directamente desde el receptor se van a ir activando otras proteínas, enzimas, factores de transcripción, y esos son los que van a generar finalmente la respuesta al interior de la célula. ¿Okay? Bien, me queda eso para la próxima clase. Ya, chiquillos, ¿alguna duda o consulta con respecto a lo que analizamos hoy día? Profe, me quedó una duda de la guía de la actividad integrativa. ¿Ya? Dime. Me la voy a buscar. No entiendo muy bien cómo actúa la fosfoliasa. Reconoce a los dímeros de timina, ¿cierto?
Claro, reconoce esos sitios en el ADN donde se ha generado un dímero de timina. ¿Cuándo se generan dímeros? Cuando hay una sobreexposición por luz ultravioleta. Pero eso no es en el caso de nosotros, ya eso es en el caso de plantas y de bacterias, de algunas bacterias. Ahí está trabajando la fotoliasa. ¿Qué hace la fotoliasa? Corta los extremos, ¿cierto? Donde están los dímeros. Después viene la ADN polimerasa y repara. Pero en el caso de los seres humanos, como no hay fotoliasa, ese mecanismo de reparación, cuando se forman dímeros de timina, está o se repara a través de mecanismos de escisión, corte del segmento que está dañado, donde está el dímero, vienen las endonucleasas, cortan, y después viene la ADN polimerasa y repara. ¿Ya? No hay fotoliasa, hay endonucleasa en el caso de nosotros que cortan los extremos que están dañados. Ah, ya. Uh-huh. He pensado que la fotoliasa igual se encarga de eliminar bases mal emparejadas y no con base de ADN No, polimerasa. la fotoliasa no tiene, digamos, claro, la fotoliasa previene errores, o sea, perdón, Identifica. identifica, repara, pero no previene, ¿ya? No es que prevenga los errores, la que previene el error es la ADN polimerasa, la catalasa, la superóxido dismutasa, ¿ya? Okay. ¿Ya? Bien, chicuelos, ¿alguna otra duda? Bastián, Costa Rica a la 11, la casa del Bastián. Bastián invita a la torta, así que los que están cerca de Bastián, vayan ahí a pegarle la pera, ¿cierto? A comer torta. Profe, ¿Ya? el control post-transcripcional es solo para el ARN mensajero, ¿cierto? ¿Perdón? El control post-transcripcional es solo para el ARN mensajero. Es muy preciso en el mensajero. También hay en los otros, pero en el mensajero es más, digamos, como te dijera, más exhaustivo, más fuerte. Ok. Ya, chiquillos, estamos. Un abrazo, cuídense y nos reencontramos cuando ahora. El próximo martes a las 14:40. A las... No, 14:40. Sí, 14:40. Mire, él le están colocando mensaje un admirador le está colocando mensaje a Bastián. Ya, chiquillos, cuídense. Aprovechen de estudiar el fin de semana largo. Ya, nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Chao, chao.